Quisiera leer unos versículos que no van a aparecer en la pantalla, pero que me dan la introducción para el tema que tenemos en esta noche. Hace unas prédicas estábamos terminando el capítulo 5 de Hebreos, y en ese capítulo 5, versículo 7 en adelante decía: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso terminaba el capítulo 5, y en el versículo 11 decía: acerca de esto tenemos mucho más que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y hemos terminado ahí, y decíamos que él, el autor de Hebreos, decía: quisiera explicarles, quisiera profundizar sobre lo que significa el sacerdocio de Melquisedec, pero dijo: no, pero ustedes están muy maduros, como que no han crecido en la fe, y como que no puedo hablar de esto. Y entramos al capítulo 6 y demoramos, no sé si fueron 2 o 3 prédicas hablando del capítulo 6 y mostrando cómo Dios hacía una diferencia entre los hijos maduros, los hijos inmaduros del Señor, los que hemos crecido. A los inmaduros les decía: bueno, y ustedes, yo quisiera hablarles, pero otra vez toca volverles a enseñar el rudimento, otra vez toca volverles a hablar del arrepentimiento, otra vez toca decirles que Dios hace milagros, otra vez toca recordarles que el sacramento, y algunas cosas que decía. Pero después hablaba a los hijos y nos decía cómo éramos apartados por Dios, éramos privilegiados porque Dios nos había apartado para que fuéramos sus hijos, y siendo sus hijos nos había dado una esperanza real en lo que Él tenía. Decíamos que los hijos verdaderos se conocían en su fruto. Decíamos que los que caminan en el Señor entonces están dispuestos a servir. Hablábamos de algunos etapas que podríamos tener en la iglesia, y una era: ya nos estamos congregando, estamos siendo firmes en nuestro congregar. Otros era: ya estábamos capacitándonos. Otros tal vez un poco más adelantados estaban sirviendo, y otros ya estaban aptos o capacitados para enseñar. Y todo esto tenía que ver con el fruto que veíamos, o la evidencia de lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿de acuerdo? Y terminando eso, entonces hoy iniciamos el capítulo número 7 de Hebreos, y en el capítulo 7 de Hebreos nos habla de un personaje misterioso. Voy a colocarlo así, como el personaje misterioso, Melquisedec. ¿Quién es él? Y quisiera dejarlo muy claro, porque a veces tenemos percepciones o hemos escuchado cosas, y quisiera que hoy pudiéramos entender quién es verdaderamente esta persona y por qué es tan importante. Y aunque vamos a ver muchos temas, entonces quiero iniciar hoy con eso. ¿Quién es Melquisedec? Y es el título de mi enseñanza en esta noche. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué es importante? ¿Por qué el autor de Hebreos lo toma, lo menciona y empieza a hablar de él? Y más cuando, si miramos la palabra, Melquisedec es una persona que no aparece mucho en la Biblia. En el Nuevo Testamento solamente lo menciona Hebreos, la carta de Hebreos. Y si yo me voy al Antiguo Testamento, en escasos 4 versículos por allá en el Génesis se menciona Melquisedec. Vuelve a mencionarse otra vez por el rey David en el Salmo 110 en un solo versículo, y no aparece más. Bueno, y si no aparece más, ¿por qué es importante? ¿Por qué deberíamos mirarlo? ¿Por qué el autor de Hebreos lo toma para hablar de él en este preciso momento de su carta? ¿Y por qué, es más, le dedica un capítulo completo? Ahora, obviamente, creo que el capítulo 7 es muy, muy abundante, que no podría tomarlo en una sola prédica y hablar todo lo que tendría que hablar, sino que creo que es mejor como ir despacio y entender, bueno, qué significa o quién es este personaje y por qué es tan importante. Pero solamente para ambientarlo voy a decirles algunas cosas de lo que nos va a hablar el capítulo 7. La primera es que Melquisedec es un personaje que es semejante a Cristo. ¿Entiende esto? Es semejante a Cristo, no es Cristo, es semejante a Cristo. Nos muestra cómo el sacerdocio de Cristo, que es conforme o según el orden de Melquisedec, es superior, es más potente, es más fuerte que el sacerdocio de Aarón. Por eso es tan importante. También nos va a decir que si nosotros tenemos un nuevo pacto, que ya no es por la ley, sino es por la gracia, el pacto de la gracia, así como el pacto de la ley, tenía un sacerdocio dado por Dios, ahora necesitamos un sacerdocio diferente al que era por la ley, y eso nos lo va a hablar Hebreos. Y por último, que Cristo representa el mejor
y absoluto sacerdocio que nosotros necesitamos entender. Y entonces de una u otra manera nos está hablando es de ese hermano mayor, de Cristo como nuestro hermano mayor y lo que Él nos va a dar. Así que vamos a empezar hoy solamente respondiendo a esa pregunta: ¿quién es Melquisedec? Que podamos irnos claros para la casa y decir, bueno, ¿y por qué es importante esta persona? Y mi primer punto en esta noche es el sacerdocio levítico. Ese es mi primer punto, el sacerdocio levítico. Y resulta que lo coloco así porque yo no puedo comparar algo si no tengo contra quién compararlo. O sea, yo no puedo decir que alguien es mejor o alguien es peor que alguien, que otra persona o que algo en un oficio, en un talento, en una habilidad, si no tengo con compararlo, ¿verdad? Si yo voy a jugar fútbol y nadie más juega fútbol, yo soy un crack, ¿verdad? A menos que me comparen. Si me comparan con otro van a decir, uy, este es mejor que, o van a decir, no, este definitivamente es muy malo porque comparado con el resto no juegas nada. Pero tiene un punto de comparación, tiene un punto con quién comparar esa parte. Si nos va a hablar, o si el autor de Hebreos nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es mejor que el del orden de Aarón, pues está haciendo una comparación. Esa es la referencia que tiene. Y por eso entonces necesitamos ir a entender el sacerdocio. Porque nosotros hablamos del Levítico y no hemos leído el Éxodo, el Levítico, Números. Nos hablan de sacrificios, nos hablan de un tabernáculo, nos hablan de ofrendas, pero pocas veces entendemos qué significa esto y es entenderlo. Entonces recordemos que Dios un día llamó a Abraham, lo apartó para que fuera el padre de un nuevo pueblo, del pueblo apartado de Dios, el pueblo que Dios escogía para él. Pero vive Abraham, tiene Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene sus hijos, llegan a Egipto, en Egipto son esclavos, pero en ningún momento en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo de Isaac, ni en el tiempo de Jacob, hubo como tal una relación con Dios estipulada en algunos parámetros. Lo que hacían estos hombres, lo que hizo Abraham y lo que hacían sus hijos, tanto Isaac como Jacob, fue hacer lo que vieron hacer de su padre. ¿Y qué era? Levantar altares. Levantaban altares, adoraban a Dios, bendecían a Dios. Dios les hablaba directamente a ellos porque digamos que en el inicio eran solamente familia. Primeramente era Abraham con Sara su esposa y su hijo que había nacido. Después más adelante fue Isaac con los hijos que nacieron. Después viene Jacob. Pero era una relación persona a persona. Pero no había algo estipulado de, bueno, y esta es la forma como me van a adorar. Israel llega a la tierra de Egipto, llega huyendo de la hambruna, encuentran allí albergue, está José, tienen de pronto un lugar de privilegio en ese momento, pero dice que muere el faraón que conoció a José y que con el paso de los años ellos se convirtieron en esclavos en la tierra de Egipto y más adelante se convirtieron en una carga, porque los egipcios dicen, tenemos temor de que esta gente crezca y ahora se vuelva en contra nuestra. Entonces cuando deciden asesinar a los niños, y usted conoce la historia de Moisés, como el liberado, colocado en la arquilla y bueno, todo lo que usted conoce. Cuando Dios toma a este joven llamado Moisés, bueno, joven de 40 años, y le da la misión de liberar al pueblo de la tierra de Egipto, los libera, conocemos la historia y empiezan a andar en el desierto. 40 años que usted ya conoce. Pero en esos 40 años en el desierto no son simplemente 40 años dando vueltas, sino que dentro de esos 40 años o durante esos 40 años pasan muchas cosas. Entonces ven la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto, ven cómo en el desierto Dios coloca una columna de fuego, una columna de humo que los está dirigiendo, la una en el día, la otra en la noche, para albergarles y para proveerles. Pero Dios también hace algo y es que toma a Moisés y le dice, Moisés, quiero que hagas un tabernáculo donde yo pueda adorarte. Entonces conocemos cómo hay una visión que tiene Moisés, Dios le da la visión, le da los planos de ese tabernáculo y le da ese lugar. ¿Qué era un tabernáculo? Un tabernáculo era un lugar de reunión, el lugar donde ellos iban a poder adorar a Dios. Y es importante esto porque tiene que ver con nosotros hoy en día, aunque parezca algo distante y aunque parezca algo que no tenga que ver, tiene que ver con nosotros directamente. Y entonces en la ordenanza que le da Dios a Moisés, le dice en Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2, y después salto al versículo 8 y 9, les dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Después habla de cuáles fueron las ofrendas, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así haréis. ¿De acuerdo? Y nosotros vemos cómo hay una simbología en cada lugar. Ese tabernáculo tenía un atrio, ese tabernáculo tenía un lugar santo donde había unos utensilios y tenía un lugar santísimo donde había otros utensilios y donde Dios prometía que iba a estar allí. Ahora, Moisés no era carpintero, Moisés no era modisto, Moisés no era ornamentador, pero dice que Dios colocó personas que tenían habilidad en todo ese tipo de artes, y lo que hacía Moisés era como decirle, bueno, lo que Dios nos mostró es esto, entonces carpinteros van a hacer esto, los ornamentadores van a hacer esto, cada persona va a ser conforme a lo que Dios quería. Ahora, quiero decirle que esta era una obra bien tesa, porque primero era construirlo, era hacerlo, era construir todo. Pero si usted recuerda, en el pueblo de Israel, las 11 tribus restantes tenían todos la promesa de una tierra. Leví no iba a tener una tierra. Leví iba a consagrarse solamente para servir al Señor. Y entonces, como la nube de fuego y la nube de humo se movían durante periodos de tiempo, entonces cuando la nube se detenía, solamente ellos podían armar el tabernáculo. Y cuando la nube se movía, ellos eran los encargados de desarmarlo, de cargar todo, de llevarlo en un buen menaje y trasladarse a donde Dios le dijera. Así que este lugar era una imitación del lugar celestial. Entonces hay un tabernáculo celestial, hay un tabernáculo en el cielo donde seguramente hay un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Por eso habla del velo, por eso habla de los panes, de la mesa de la propiciación, por eso habla del arca, del pacto, de todo lo que tenía que estar en este lugar. Pero si el lugar era tan majestuoso, si el lugar era tan grande, pues también necesitaba que hubiera personas que fueran igualmente santas, sacerdotes que ministraran allí, levitas que ministraran en ese lugar. Por eso Dios entonces le dice a Moisés, aparta a tu hermano. Y en Éxodo capítulo 28 versículo 1 le dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Así que el tabernáculo y los sacerdotes eran dos cosas centrales en Israel. Estoy hablando qué sucede en Israel. ¿Por qué el tabernáculo era importante? Porque era el lugar de reunión. Porque allí venía la presencia de Dios, porque se suponía que en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ellos habían formado ese tabernáculo en la mitad del pueblo, estaban en ese lugar. Pero también las personas que ministraban tenían que estar a la estatura de ese tabernáculo, porque ellos iban a ministrar al Señor, iban a tener ese privilegio. Entonces Dios había apartado a Aarón, y es curioso cómo Dios, no sé si decirlo de esta manera, pero da segundas oportunidades. Porque ustedes recordarán que un tiempo antes, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, ¿qué hizo Aarón cuando se quedó abajo? Les formó el becerro de oro, les llevó a la idolatría. Mas sin embargo Dios perdonó, Dios restauró, y ahora le da el privilegio a Aarón, que seguramente siendo negativo fue el sacerdote de ese becerro de oro que levantaron. Ahora él está realmente siendo el sacerdote del Dios verdadero, del único Dios verdadero. ¿Y qué hacía cuál era la función de esos sacerdotes para el pueblo de Israel? En primer lugar, eran los representantes de Dios ante el pueblo. Eran la figura visible, no eran Dios, pero eran la figura visible. Ellos hablaban de parte de Dios. Así que mediaban entre Dios y el pueblo. Tenían esa capacidad. Intercedían por el pueblo, por eso presentaban las ofrendas, por eso presentaban los holocaustos, porque cada cosa que el pueblo necesitaba eran ellos los que lo hacían. Ellos deberían entonces tener un estándar muy alto, porque cuando usted mira el tabernáculo era tremendamente sagrado. O sea, uno mira y cada detalle era una tienda de campaña. El tabernáculo literalmente era una tienda de campaña. Pero los utensilios que habían en ese lugar eran de oro refinado, eran de la mejor madera, eran de la mejor forma. Pienso yo que trastearlo no era de cualquier manera, no era empaque, eso ahí como caiga, sino seguramente tenían ciertos protocolos para llevarlos y los llevaban de la mejor manera cuidados, y cuando tenían que armar el tabernáculo también me imagino que desenvolvían y colocaban cada lugar en su sitio. Había una forma, leí en un comentario, que había una forma de armar el tabernáculo, no era como que armarlo acá de cualquier manera, sino decía algo que era simbólico, pienso yo. En
esa época ustedes recuerdan que había mucha idolatría. Entonces, por ejemplo, entre la idolatría que había la adoración al sol. Entonces Dios había establecido que el tabernáculo se iba a armar de tal manera que el sacerdote, cuando ministrara, iba a ministrar a espaldas del sol. ¿Qué es a espaldas del sol? Como que el sol no es Dios. O sea, como que no lo tengan en cuenta. Vamos a ministrar a Dios, al único Dios verdadero. Y ellos ofrecían allí los sacrificios que tenían que hacer. Recuerden que el sacrificio principal, que era el de una vez al año, que era el que ofrecían sacrificio por el pueblo, se hacía solamente por el sumo sacerdote, pero durante el año había otro tipo de sacrificios que ellos hacían. Ejercían también como jueces del pueblo. Ellos legislaban sobre cualquier situación, lo que estaba correcto, lo que estaba mal, y a la vez bendecían al pueblo. O sea, eran las misiones o las labores que tenían ellos. Y se encargaban, por último, de llevar los estatutos y los preceptos de Dios al pueblo. O sea que seguramente los reunían y decían, bueno, Dios ha dicho, la ley dice esto, de esta manera es lo que tenemos que hacer. Hay una preparación del tabernáculo. Hay una preparación de los sacerdotes, hay una ropa. Si usted ha leído el Éxodo, también su ropa era exclusiva, no era cualquier ropa. Sus túnicas, ropaje era de seda, era especial, era limpia, era perfecta, porque hablaba de la santidad. Aún la ropa interior era santa. Tenía que ser algo especial, una mitra que decía santidad Jehová, un pectoral que tenía las piedras del efod, bueno, un montón de cosas. Llegó el momento de consagrar el gran día. Ahora va a empezar, ahora sí, la ceremonia, el culto que se le va a ofrecer a Dios. Entonces, si usted recuerda, Dios apartó a Abraham y Abraham ofrecía sacrificios, pero lo hacía como él pensaba que estaba bien y Dios lo aceptaba. Pero ahora Dios está dando una normativa de cómo se debe adorar. Y en el Éxodo capítulo 40, que es el último capítulo del Éxodo, ya terminando este libro, entonces se abre el tabernáculo y los primeros capítulos o versículos, perdón, nos hablan de la mesa, del candelero, de las cortinas, nos habla del velo. Usted sabe la importancia que tiene el velo. El domingo hablábamos de cómo él traspasó el velo, pero está hablando del velo celestial. Y cuando llegan los sacerdotes, dice lo siguiente, Éxodo 40, versículo 12 al 15. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás y los consagrarás para que sean mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora, todo este protocolo me habla de la importancia que le daba el pueblo al sacerdote, o de la importancia mejor que Dios quería darle al sacerdote frente al pueblo. Estaba diciendo, ellos son los que van a hablar de parte del pueblo a Dios, son los que van a ofrecer sacrificios, son los que van a poder presentarse, son los que van a interceder, son intermediarios. Y esa palabra es bien importante. El sacerdote iba a ser el intermediario del pueblo delante de Dios. Ellos iban a interceder por el pueblo. Por eso el nivel de santidad tenía que ser un estándar muy alto y tenían que estar en esa bendición. Y ahí es donde en Éxodo 40, que es el último capítulo del Éxodo, como ya lo dije hace un momento, inicia oficialmente el sistema levítico. La ley, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que se conoce hasta cuando llegó Jesús. Ahora, ustedes sí conocemos cómo cuando llega Jesús esto se ha pervertido totalmente. Cómo Dios entra y bota las mesas de los cambistas. Dice, la casa de mi padre, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, donde compran, donde venden, donde hacen. Pero en este momento era algo especial. Y aunque ellos gozan de un gran respeto, de un gran reconocimiento por parte del pueblo, resulta que desde el mismo momento donde inicia esto, ellos empiezan a fallar. Entonces los primeros que fallan son Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, porque un día se les ocurre ir a presentar fuego extraño. Y por presentar fuego extraño delante del tabernáculo son asesinados. Más adelante seguramente usted conoce la historia de Leví, el sacerdote que no le puso tranca a sus hijos, que les permitió hacer un montón de perversiones, a tal punto que un día muere cayéndose hacia atrás y se desnucó por no caminar en lo que Dios quería, en lo que Dios estaba colocando. Mas sin embargo, durante todo este tiempo Dios respaldó el sacerdocio y seguía siendo algo especial. Cuando llegamos a la época de Jesús,
hay algo que está pasando bien fuerte. Roma es el imperio que está gobernando. Y Roma se toma para sí mismo el derecho de nombrar quién iba a ser el sumo sacerdote. Esto era una apostasía para el pueblo de Israel, porque no están caminando en lo que Dios quiere. Pero esto que estamos leyendo en el Éxodo, que nos habla del sacerdocio instituido por Dios, no puede hacernos perder de vista que antes de ese sacerdocio hubo otro sacerdocio diferente. Y acá yo quisiera llevarlo a algo que les he preguntado muchas veces. Cuando Dios nombra a Moisés como el precursor, como el libertador, y le da las tablas de la ley, en Moisés se inicia el tiempo de la ley. Pero antes de Moisés había existido un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham, hemos dicho por lo que hemos hablado, que es el padre de la fe y todo esto, que era de la gracia. Abraham no alcanzó la misericordia de Dios por la ley. Abraham alcanzó la misericordia de Dios por la gracia. Y esto me lleva a mí a hablar de mi segundo punto, y es el sacerdocio de Melquisedec. Y este es el punto de comparación. ¿Cuál es el sacerdocio de Levítico y cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Entonces este Melquisedec es un hombre que se menciona, como le digo, solamente en 4 versículos en el Antiguo Testamento. Y aparece cuando Abraham ha ganado una batalla. Ahora, ¿qué batalla ganó Abraham? Recuerden que entonces él estaba con su sobrino Lot, que le habían dicho, bueno, no le dijeron que lo llevara, pero tampoco, no le dijeron que no lo llevara, pero tampoco que lo llevara. Cuando Dios le dice, abandona tu tierra, tu parentela y ve al lugar que te indicaré, él tenía que tomar a su esposa y arrancar. Él tomó a su esposa y tomó a su sobrino y se fue con ellos. Y entonces los dos se enriquecieron. Lot se enriqueció por estar bajo la cobertura de Abraham, por estar bajo esa sombra. Y entonces empezó a haber pelea entre los pastores de ellos por sus ganados, por todo lo que tenían. Y entonces Abraham, en un corazón muy de Dios, entonces le dice, bueno, Lot, nos vamos a separar, usted escoja. Si usted va a la derecha, yo voy a la izquierda. Si usted va al norte, yo voy al sur. Lot, de una manera muy humilde y muy agradecida con su tío, entonces mira la mejor tierra y dice, esa tierra es la mía, yo cojo toda la llanura. Y Abraham dijo, listo, no hay problema. Entonces él cogió la llanura, camino hacia Sodoma y Gomorra. Abraham cogió la otra parte, y hay un momento donde hay una batalla, donde hay una pelea, y en esa pelea toman cautivo a Lot. Y cuando Abraham se entera de esto, entonces dice, no, mi sobrino sigue siendo de buen corazón, y entonces él arma a sus criados y se va a pelear esta batalla. Y Dios está con él y ganan la batalla, ganan la bendición, y cuando él viene de regreso, entonces sucede esto. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. ¿Quién salió? Escuche bien esto porque es importante para decir algo. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, y aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, no, aún no le ha cambiado el nombre, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y de este personaje es el que en todo el capítulo 7 se va a dedicar el autor de Hebreos a hablarnos. ¿Quién es este Melquisedec? No se menciona sino acá en estos versículos. Vuelve a aparecer otra vez en el Salmo 110, versículo 4. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, y allí se menciona una vez más Melquisedec, y no vuelve a aparecer otra vez sino hasta el libro o la carta a los Hebreos, donde se menciona nuevamente. Y es un personaje que podemos ver que tiene una posición superior a Abraham. Ahora, ¿Abraham de qué viene? Primero, de haber ganado una batalla. En segundo lugar, Abraham, por la bendición de Dios, se ha vuelto un hombre poderoso. Tiene dinero, tiene tierras, tiene ganado, tiene prestigio, tiene nombre. Viene victorioso de una batalla. Él se mete en una batalla que no era suya, pero se mete por razón de su sobrino Lot. Lo rescata, pero rescatando a Lot hace que estos reyes ganen la batalla, ganen la pelea. Obviamente tiene prestigio, tiene un buen nombre en este instante.
Pero resulta que cuando aparece Melquisedec, la actitud de Abraham más la actitud de otras personas nos hace ver que es superior Melquisedec a lo que es Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Primero, ¿quién fue el que llegó primero al encuentro de Abraham? El rey de Sodoma. ¿Listo? Y quiero que usted piense en esto, piense en jerarquías. Un rey es un rey. Un rey no pide permiso, un rey siempre quiere estar en primer lugar. Un rey tiene la preeminencia, es más, aunque no la pida, de pronto nosotros, si somos los vasallos, por respeto nos vamos a un paso atrás y permitimos que el rey pase primero. Pues resulta que aunque el rey de Sodoma llega primero, después más adelante el rey de Sodoma va a tener una conversación con Abraham, pero él ve que llega el rey de Salem, que es Melquisedec, y este rey se hace a un lado. Está reconociendo que el rey de Salem es superior a él. Y empieza una conversación que tienen el rey de Salem, que es Melquisedec, con Abraham. Y en esta conversación Abraham, y acá viene el reconocimiento que Abraham le da, Abraham recibe la bendición. Generalmente, bueno, todos podemos bendecir, no estoy diciendo que no podamos bendecir todos, pero generalmente la bendición viene de una autoridad a alguien que está bajo su cobertura. Un padre bendice a sus hijos cuando salen de su casa, o cuando van a emprender un proyecto, o cuando se van a casar, o cuando van a hacer algo extraordinario. Un pastor o un líder puede bendecir a las personas que están bajo la autoridad que Dios le ha dado para consagrarlo a un ministerio, para enviarlo a una misión, para el cumplimiento de algo específico. Siempre alguien mayor bendice a alguien menor. Y acá Abraham está siendo humilde y está aceptando la bendición que viene de parte de Melquisedec. Es más, no solamente recibe su bendición, sino que también, y por primera vez aparece en la palabra el término diezmo. Y él toma del botín que ha recibido y dice: voy a darte el 10%. ¿Qué le da el rey de Salem? Le da pan y vino. Y eso nos lleva a pensar en la cena del Señor, nos lleva a pensar en ese sacrificio, nos lleva a pensar en lo que nosotros entendemos, ¿de acuerdo? Ahora, este personaje cumple dos funciones al tiempo, porque este personaje es rey y a la vez es sacerdote. Entonces pensemos que el rey es como un monarca, alguien que tiene autoridad, alguien que gobierna, alguien que tiene bajo su cobertura, bajo su autoridad, las riendas de una nación, de un pueblo, para distribuirlo, para dirigirlo. Pero a la vez se presenta como el rey, como el sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando nosotros vamos al original de la palabra en el arameo, la palabra que utilizan para hablar de este Dios al que sirve este rey es el Elión. Y este Elión significa el Dios soberano. Ahora, podríamos pensar que es cualquier deidad de los pueblos paganos, pero resulta que no termina diciendo que es el Elión, el Dios soberano, sino dice que es el Elión, el creador del cielo y de la tierra. Y entonces directamente se está refiriendo al Dios, al mismo en el que cree Abraham. Entonces este hombre está representando, está adorando y está sirviendo al mismo Dios en el que está confiando Abraham. Por eso Abraham lo reconoce como sacerdote. Pero recuerde que le dije que en la época de Abraham no había todavía una normativa sobre sacerdotes ni nada de esto. Simplemente Abraham presentaba sacrificios en altares que él levantaba, improvisaba y adoraba a Dios. Pero en este caso, él está adorando a Dios y lo hace a través del sacerdote, entregándole a él los diezmos y permitiendo que él lo bendiga en ese sentido. A ese Elión que llama Melquisedec, resulta que es el mismo Dios al que Abraham se refiere como Yahweh el Elión, de los cielos y de la tierra, identificándose los dos con el mismo Dios soberano. Y Abraham lo está reconociendo como el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué es importante que sea en este tiempo? Porque Abraham fue salvo por la ley o fue salvo por gracia. Por gracia. Y quiere decir que está interactuando con un sacerdote que no es sacerdote conforme a la normativa de todo lo que la ley había sido instituido y que lo leímos en el Éxodo,
sino que es un sacerdote diferente, es un sacerdote universal. Por eso, a través de este sacerdote recibe bendición de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que él está reconociendo que la victoria que obtuvo, no la obtuvo porque fuera Abraham, ni la obtuvo porque sus soldados fueran mejores guerreros que los otros, o porque tuviera gran poder en la área militar. Lo que está reconociendo es que la victoria que tuvo Abraham, la obtuvo por Dios. Que Dios mismo peleó por él, y que este rey de Salem, que es Melquisedec, es a quien quiere bendecir. Pero entonces, ¿quién es Melquisedec? Y este es mi tercer punto. Y este personaje representa un sacerdocio diferente al sacerdocio levítico. Es totalmente diferente. Porque el sacerdocio levítico estaba estipulado en sacrificios, en ofrendas, en un montón de cosas que cuando usted lee el Éxodo y cuando usted lee el Levítico y cuando usted lee números, es difícil a veces encontrarlo, pero usted debería identificar en cada sacrificio a Cristo y entender que todo apuntaba a esa parte. El Levítico, ¿qué características tenía el sacerdocio levítico? Primero, que Dios había apartado a una tribu para hacerlo. En Israel no cualquiera podía ser sacerdote, solamente era sacerdote el que pertenecía a la tribu de Leví. Es lo primero que nos está explicando. Y que siendo de la tribu de Leví, no era cualquier persona de Leví. Todos los levitas podían servir en la obra de Dios, pero el sacerdocio era algo hereditario, algo como de dinastía, solamente los que eran designados a través de la heredad. Esta tribu había sido apartada para eso. Por eso cuando usted lee en el libro de Josué, cuando reparten las tierras, todos reciben herencia, menos la tribu de Leví, porque la herencia de Leví era Dios mismo. Su herencia soy yo, es lo que les dice el Señor a ellos. Pero este Melquisedec es diferente. Dice Hebreos, ahora sí vamos a Hebreos, capítulo 7, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a derrotar de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Rey de Salem, resulta que Salem se puede decir rey de Jerusalén, porque Salem era el nombre inicial de Jerusalén, y Jerusalén es tierra de paz, por eso rey de paz, por eso rey de justicia. Dice que ni tiene conocida la genealogía, ni tiene principio, ni tiene fin, y permanece para todo el tiempo. Les dije que este hombre había sido mencionado antes por David. ¿Qué tiene que ver con David en este asunto? ¿Recuerdan que el pacto de Dios fue confirmado varias veces? Dios le hizo primero el pacto a Abraham, después en medio de la ley hay un pacto que hace con Moisés, y más adelante hay un pacto que hace con David. Y el pacto que hace con David le dice: y yo voy a colocar sobre tu trono un rey que reinará para siempre. Es el Mesías que están esperando los judíos antes de que aparezca el Cristo. Resulta que este rey, que se llama David, que es el salmista, David dice algo en el Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, como les digo. Si usted lee todos los versículos del Salmo 110, va a encontrar una relación a Cristo hablando proféticamente de la venida del Mesías. Y en ese Salmo 110, en el versículo 4 dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si ese salmo es mesiánico y si está hablando de Cristo, lo que está diciendo es que le está diciendo: juró y no se arrepentirá, que el Cristo será sacerdote para siempre, y que el sacerdocio de él será conforme al orden de Melquisedec. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Y resulta que la tribu de Judá nada tenía que ver con el sacerdocio. Ellos no tenían nada que ver esto. Conocemos a Cristo como el león de Judá, pero no tenía que ver con el sacerdocio. Por eso es importante, porque genealógicamente
Hereditariamente, por designación de Dios en la ley, Jesús no podía ser sacerdote. Por eso su sacerdocio no es conforme al orden de Aarón, o levítico, sino conforme a Melquisedec. Ahora, en este salmo, entonces David está anunciando, como ya lo dije, la venida de Cristo. Y resulta que David está igualándose en cierta forma a Melquisedec. ¿Por qué igualándose? Sabemos que David no fue sacerdote, David fue solamente rey. Pero este rey tiene unas características que lo hacen especial. David, aunque no fue sacerdote, sí ofreció sacrificios. En algún momento de su reinado ofreció sacrificios. Pero David tiene algo adicional, que David fue el que primero consiguió la paz del pueblo, para que cuando Salomón llegara al reino, el pueblo no tuviera que pelear más batallas, él ya haya peleado todas las batallas. Y en segundo lugar, él consiguió todos los materiales para construir el tabernáculo. Si usted recuerda, un día David llegó y dijo: pero es imposible que yo tenga un palacio y que el Señor habite en una tienda de campaña. Voy a construir un altar, un templo para él. Y Dios le dice: ok, bien, está bueno su pensamiento, está muy bien lo que usted dice, pero usted no me va a construir templo. ¿Y por qué no me va a construir templo? Porque usted ha derramado mucha sangre, pero su hijo sí lo va a construir. Así que David deja todo preparado para este sentido. Entonces, en cierta manera, él tiene algo que ver con el sacerdocio. Y este Melquisedec es alguien que cumple los dos oficios. Es más, Cristo es el único en la Biblia que cumple los tres oficios principales. Porque cumplían máximo dos: o era rey, o era sacerdote, o era profeta. O era rey y sacerdote, o era sacerdote y profeta, o era rey y profeta, pero nunca los tres. Pero Cristo cumple los tres oficios. Cristo es rey, Cristo es sacerdote, Cristo es profeta. Y en ese contexto, entonces, esta presencia, cuando la toma para mostrarlo. Ahora, es algo importante escuchar esto. Cuando usted dice que no se le conoce genealogía ni nada, usted dice: uy, es Cristo. No es una teofanía. Cuando uno ve apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, se le llaman teofanías. Melquisedec no es una teofanía. Hay unos escritos antiguos que tienen que ver con la alimentación del Antiguo Testamento, donde nos hablan que tal vez no se habla de una genealogía, y de la manera como se habla o como se escribe es porque es la manera como se hacía en el arameo. Pero no significará que él no tenía padres, no significaba, no, él fue un rey verdadero. Y fue un rey que sirvió a Dios, que fue un sacerdote. No era Cristo. ¿Y por qué no era Cristo? Porque resulta que si este sacerdote del Antiguo Testamento fuera Cristo, pues Cristo no puede ser sumo sacerdote. Porque Cristo se hizo sumo sacerdote solo, primero, después de que fue encarnado, y después de que al morir resucitó. Porque su sacrificio es lo que lo convierte no solamente en sumo sacerdote, sino en ese Cordero de Dios que es entregado por nosotros. Entonces no es una teofanía. Por eso en Hebreos dice que es semejante al Hijo de Dios. Entonces está hablando que se parece, o que tiene comparación, tiene relevancia con el Hijo de Dios, siendo el sacerdocio de Cristo superior al de Melquisedec. Pero ¿por qué Dios lo colocó? ¿Por qué apareció? ¿Por qué no dejó simplemente así y que fuera sacerdote? Porque Dios hace todo decentemente y con orden. Y si el sacerdocio hubiera seguido con el orden de Aarón, pues resulta que el sacerdocio de Aarón era para el pueblo de Israel, y solamente era para los de la tribu de Levítico, y solamente era a través de ofrendas. Pero el sacerdocio de Cristo, sé que esto es un poquito ladrilludo, pero estoy tratando de hacerlo lo más despacio y lo más claro para que se entienda, es superior al sacerdocio de Aarón. Ahora, esta es la introducción solamente porque estoy diciéndole quién es Melquisedec. Después viene lo más chévere. Así que el autor de Hebreos habla que es semejante. Cristo se hizo sumo sacerdote cuando se encarnó, ya lo dijo, y cuando fue a la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿por qué es importante que el sacerdocio de Cristo sea según el orden de Melquisedec y no el orden de Aarón? Porque Cristo no tiene lazos étnicos con este sacerdocio. Y no se limita solamente al pueblo de Israel, sino que en primer lugar el sacerdocio de Cristo es universal.
Por eso nos alcanza a nosotros como gentiles. Por eso, si nosotros quisiéramos vivir conforme al sacerdocio de Aarón, no tendríamos que hacernos cristianos, tendríamos que hacernos judíos y entonces vivir conforme al sacrificio de los ritos que había. Pero Cristo vino a terminar con los ritos porque Él es el sumo sacerdote. Entonces, en primer lugar, es universal, alcanza a todo el mundo que confiese el nombre de Cristo. En segundo lugar, el sacerdocio levítico hacía que solamente los sacerdotes fueran sacerdotes, pare de contar. Pero aparece un Melquisedec antes de que viniera la ley mosaica, y resulta que este sacerdote no solamente es sacerdote del Dios Altísimo, sino que también es rey. Y esto hace que el sacerdocio de Cristo sea un sacerdocio real, tiene la realeza delante de él. Zacarías capítulo 6 versículo 13 dice: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y hará sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y está hablando de cómo es un sacerdocio eterno. Este sacerdocio también tenía algo más, y es que es un sacerdocio justo. Y hemos hablado del término justicia. Y Salmo 72:2 dice: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Quiere decir que este sacerdocio de Cristo, que es universal, va a juzgar justamente a cada persona. Ahora, cuando lleguemos nosotros al tribunal de Cristo, esto es más adelante, resulta que Jerónimo se ríe porque está enredado, porque está bueno, porque está enredado. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, Dios va a actuar con justicia, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vamos al tribunal de Cristo y vamos a ser justificados por Cristo, vamos a ser justificados no por un sacrificio que el sumo sacerdote presentó, sino porque el sumo sacerdote fue el mismo sacrificio, y yo soy salvo por la fe depositada en ese sacerdote, que es Cristo. En la ley mosaica, yo no era justificado por el sacrificio, era justificado por las obras. Y en las obras nadie puede ser salvo. Pero Cristo se presentó por nosotros para justificarnos delante del Padre. Y no solamente es justo, sino que ese sacerdocio es pacífico. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde hablaba con alguien y ese alguien me decía: no, pero es que si nosotros siendo cristianos sí nos falta, porque seguimos teniendo una batalla interna con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Pablo, ¿qué nos dice? Justificados pues justificados pues ¿por qué? ¿Por qué, Jorge? Por la fe. ¿Cómo eran justificados en la ley mosaica? Por las obras. Pero ¿qué dice la palabra? Que por las obras nadie es justificado. Por eso nosotros fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios ¿por medio de quién? De Jesucristo, que tiene un sacerdocio que no es según el orden de la ley mosaica, sino es conforme al orden de la fe que viene de la gracia, en un pacto diferente al pacto mosaico. Cuando nosotros hablamos de justicia, yo no puedo meter la gracia como parte de la justicia, porque la gracia no hace parte de la justicia. La gracia hace parte del favor inmerecido que Dios nos da a aquellos que hemos colocado en Cristo nuestra fe, y por colocar nuestra fe en Cristo alcanzamos la gracia, y por la gracia ahora sí somos justificados, no por nuestra obra, sino por la obra de un tercero. Pero no solamente es un rey universal, no solamente es justo, no solamente nos ha traído perdón, sino que es interminable. Cuando terminemos el capítulo vamos a tomar estos versículos, pero los quiero tomar ahora. Hebreos 7, versículos 24 y 25 dice: mas este, habla de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué es inmutable? Dijimos el domingo que era inmutable, que no cambia.
Un sacerdocio que no cambia. Si Él prometió bendecirnos, si Él prometió rescatarnos, si Él prometió justificarnos, es porque lo hará. Por lo cual puede también salvar, ¿cuándo? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros en este momento? Intercediendo. ¿Por qué el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser reemplazado por otro? Sencillo, porque era un hombre como cualquiera. Y porque como cualquier hombre moría, haciendo de su sacerdocio un sacerdocio imperfecto. Pero el sacerdocio de Cristo, que según el orden de Melquisedec es perfecto, porque es eterno, porque no cambia, y porque en este momento, según lo que dice el texto, ¿qué está haciendo Cristo por nosotros? Intercediendo. ¿Y por qué intercede por nosotros? Porque Él conoce nuestra debilidad, porque Él sabe lo que vivimos, y porque Él está delante del Padre guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, porque Él es el que está pendiente de que no nos desviemos, porque el que anduviere por este camino, por torpe que fuera, no se extraviará. ¿Y por qué no se extraviará? Porque si es torpe, ¿por qué no se extravía? Porque es Cristo quien lo dirige en ese en ese nuevo pacto dirigido por Él, en ese amor que nos ha dado. Así que Cristo, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, representa un mejor pacto, que es el pacto de la gracia, que es por la misericordia y el amor de Dios que nos ha acercado. Y entonces lo que empieza a hacer el autor de Hebreos es decirnos cómo Él nos justifica, por qué es superior. Recuerde que está hablando a los hebreos y ellos tienen un conflicto. Ellos no quieren dejar su rutina, no quieren dejar sus ceremonias, no quieren dejar sus ritos, no quieren dejar lo que han aprendido. Y lo que le está diciendo, vea, todo esto es parte de algo que ya pasó. Es inservible, no sirve, es obsoleto. Quedó sin vigencia. Nadie por la ley puede ser salvo. Nadie por sus obras puede alcanzar salvación. Por eso viene y presenta un sacerdocio que es superior al sacerdocio y al linaje de Melquisedec, de Aarón, perdón. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es alguien semejante a Cristo, que nos presenta un mejor pacto, que es el pacto de la gracia, al cual llegamos por la fe en Cristo, y que no se limita al pueblo de Israel, sino que alcanza a toda la humanidad. Ahora, cuando yo voy a Génesis capítulo 12, versículo 3, donde dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, puedo entender que sí, que Abraham de sus lomos en fe es el padre del pueblo de Israel físico, pero que así como el tabernáculo en el desierto era una sombra del tabernáculo en el cielo, el pueblo de Israel físico realmente no es el que Dios está buscando, sino a su pueblo de Israel espiritual, compuesto, en Efesios dice, que Él derribó la muralla que separaba a los judíos de los gentiles, haciendo de ellos un solo pueblo, que hoy se llama la iglesia. Y por eso Cristo en Melquisedec nos da un sacerdocio más amplio. Así que ¿quién es el Melquisedec? La persona que semejante a Cristo nos presenta el sistema o el nuevo pacto de la gracia que viene antes del pacto de la ley, que es por obras. ¿Quedó claro? Porque si no empiezo otra vez. La idea, ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque no es simplemente que nos salvó y ya, sino es entender que Él nos prepara un mejor camino y que Él nos da una mejor gracia y que en Él podemos estar seguros porque es el garante, como lo decíamos el domingo, de un mejor pacto por su propia vida, por su propia promesa. Por eso Él juró por sí mismo, dijimos el domingo. Y ese jurar por sí mismo es que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo visible, ni lo invisible, nada nos podrá separar. Y es entender
cómo no dependió de nosotros. No sigue dependiendo de nosotros. Ahora sí nos pide santidad. Sí nos pide entender que somos apartados. Pero entender que Él nos amó y que Él nos quiso.